Hola, soy Marino Morikawa y quiero mandar un gran saludo a la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, que se encuentra organizando el ciclo de conferencias internacionales por el Día del Ambiente. Estoy seguro que a lo largo de esta serie de ponencias a cargo de grandes profesionales irán conociendo las diferentes motivaciones que nos impulsan a proteger, investigar y desarrollar nuevas propuestas que buscan solucionar los diferentes problemas ambientales. Sabemos que existen grandes desafíos a los que nos enfrentamos día a día, como por ejemplo el cambio climático, la contaminación ambiental, los cuales tienen amplios impactos en nuestra biodiversidad y por supuesto afectan en la calidad de vida de las personas. Tenemos una gran deuda con la protección de nuestros ecosistemas. Hoy, más que nunca, los invito a que sean parte del cambio por un mejor futuro ambiental de nuestro amado Perú y el mundo. Así que sigamos avanzando con fuerza, sin dudar y siempre. ¡Para adelante, gente! Hola, buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en Perú, Latinoamérica y muy buenas tardes por Suiza. Doctor Francisco Barja, buenos días, buenas tardes por allá. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Ginebra, efectivamente. Ya son las 5 de la tarde. Ok, bien, buenos días a todos los que nos acompañan en sala. Estamos hoy reunidos para continuar con las celebraciones por el Día Mundial del Ambiente. Y esta mañana tenemos también otro invitado de lujo. Nos acompaña el doctor François Barja, ¿verdad? Así se pronuncia el nombre. Correcto, porque ya que Listo. estoy naturalizado en Suiza. Ok, de la Universidad de Ginebra. Él va a compartir con nosotros varios de los avances que ha tenido en un campo que es emergente aún. El doctor Barja ha obtenido su doctorado en la Universidad de Ginebra, Departamento de Biología Animal. Él también obtuvo su maestría en bioquímica en la misma Universidad de Ginebra, en Suiza. Él tiene postdoctorados en la Universidad de Ginebra, en el Departamento de Patología y también en la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, en el Departamento de Fitopatología. Actualmente, él es asesor de un proyecto europeo, FireChime. Él es profesor de Innovación y Ciencia Hub de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ginebra. Desde 1998, él es profesor e investigador principal en microbiología aplicada en la Universidad de Ginebra del Departamento de Botánica y Biología Vegetal. Desde el 2003 está involucrado en actividades relacionadas con procesos biotecnológicos, básicamente en las tecnologías de fermentación y en la producción de celulosa bacteriana, producida por la bacteria denominada AAB, que será Acetic Acid Bacterium, un nanomaterial que es biocompatible emergente, con un tremendo potencial en una amplia gama de aplicaciones, sobre todo biomédicas. Sus proyectos de investigación tienen como objetivo diseccionar los mecanismos moleculares responsables de la producción de celulosa y la resistencia del AAV a altas concentraciones del ácido acético, utilizando un enfoque multidisciplinario, mediante combinación de datos genómicos, transcriptómicos, metabolómicos y proteómicos. Sin extenderme más, yo quiero agradecer profundamente que usted nos esté acompañando esta mañana, Francisco, y damos pase a su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias por esta introducción de mi pasado y mi futuro, probablemente también, porque estamos aún aquí. Efectivamente, voy a compartir con ustedes, buenos días a todas y a todos otra vez más, y voy a compartir con ustedes pues, un tema particular que es a base de la biocelulosa. Voy a compartir, a ver si encuentro ¿dónde está la presentación ahora? Un segundo.
Esperemos que no tengamos problemas. Vamos a ver. ¿Pueden verla? Aún no, Aún no. por favor. Vamos a ver. Un segundo. En donde el doctor va compartiendo su material, se recuerda a toda la sala que el registro de asistencia lo pueden encontrar en el formulario del chat. ¿Ahora? A ver, ¿Aún no está compartida? No, aún no aparece. Vamos a ver cómo la puedo compartir. Hombre, pues estamos mal. No. Bueno. Doctor, si le parece, Sí, le doy indicaciones de repente dónde encontrar la barra. sí, la tengo aquí, share screen. Ajá, Lo que no pero encuentro es que no veo la presentación la abierta. presentación, no la veo directamente donde A ver, tenía que verla como la vi ayer. Como ajá. siempre, hay momentos en que esto pasa. Claro, de pronto podemos cerrar algunas ventanas, de repente eso ayuda. Que no la encuentro. La puedo abrir yo, aquí la abro, pero no la comparto con ustedes. ¿Por qué? En todo caso, yo le puedo ayudar con la proyección, ¿le parece bien? ¿Sí? Sí, la versión que me compartió ayer es la final, ¿verdad? Sí, más o menos. Listo. Ahora lo comparto. Ah, ya vemos su pantalla. Ven mi pantalla ahora. Sí, ya vemos su pantalla. A El ver, escritorio de entonces, su PC. pero Ya seguimos. vemos su PPT, ya vemos A ver aquí. algo, vemos una marca negra, No, pero vemos la PPT tal cual me la mostró ayer, ya. solo que ahora sí, ya está bien. ¿Ya bien Listo. ahora? Perfecto. ¿Listo? ¿Sí? Estamos en las imágenes de plástico. Perfecto, la primera imagen. Muy bien. Pues disculpen por estos pequeños percances que ocurren en estas técnicas que hace unos años atrás eran impensables. Eh, simplemente hoy parece ser que es el Día del Océano y me da pena ver nuestros océanos y nuestros mares y así con nuestras costas llenas de estos plásticos que son las contaminaciones, una de las contaminaciones mayores de diferentes tipos de plásticos que contaminan no solamente la parte terrestre, sino también océanos, ríos y rutas acuáticas. Y encontramos también una serie de partículas de plástico en nuestros alimentos, pues evidentemente que los peces que están paseándose por el océano van a ingerir toda esta serie de partículas y las encontramos también en la sal, encontramos en el agua, en fin, estamos en una serie de contaminantes peligrosos para el medio ambiente y para nuestro planeta en realidad. Y estos polímeros no se degradan tan fácilmente como uno piensa, sino que tienen centenas de años para poder degradarse, de biodegradarse, y es un problema enorme. Tanto un tipo de plásticos
todo tipo de plásticos, como aquí pueden ver en esta pequeña diapositiva. Todo el material de envasado convencional a base de polímeros, ya bien sea polietileno o polipropileno, por ejemplo, tiene varios efectos nocivos en el aspecto ecológico y en el bienestar de los seres humanos. Está claro que el plástico ha aportado un gran progreso en la naturaleza, o sea, en el bienestar de la sociedad, pero lo que nunca hemos pensado, o pocas veces he pensado, cómo vamos a hacer para poder eliminar todos estos residuos que vamos a producir durante esta producción. Es verdad que este plástico ha proporcionado bienestar a la sociedad, pero no sabemos cómo eliminarlos y es el problema mayor que tenemos actualmente. Por lo tanto, se desea y se busca una alternativa ecológica para poder reducir o tal vez solucionar este tipo de problemas. Y yo les voy a presentar en un momento, dentro de un momentito, lo que yo propongo para tratar de solucionar estas cosas. Evidentemente que la producción de plástico en el mundo y en Europa ha aumentado enormemente desde el año 1950, cuando se empezó a sacar el plástico al mercado, que eran aproximadamente 1.500 toneladas de plástico, y en el año 2020 aproximadamente estamos en 500.000 toneladas, y esto es debido a un aumento enorme que se ha producido. El plástico no ha cesado de aumentar y evidentemente, ¿por qué ha aumentado el plástico? La producción de plástico simplemente porque hay una demanda que ha crecido totalmente. Por ejemplo, aquí tenemos una diapositiva que nos muestra más o menos que el plástico que se ha pedido ha aumentado, como los países de Alemania, que tiene una gran demanda, y todos los países en general, también el suyo, Perú, que utiliza más o menos 30 a 40 kilos por persona, en lo que resulta más o menos, si mis cálculos no son malos, 9.000 toneladas de plásticos que van a utilizar. Y estos plásticos evidentemente no se degradan, como pueden ver aquí en la diapositiva a mano derecha. Aquí ven más o menos 400 años para poder degradar o biodegradar una bolsa de plástico o unos vasos que utilizamos para tomar nuestros aperitivos. Son aproximadamente 1.000 años para poder degradar todo este tipo de productos. Y no hemos pensado suficientemente qué vamos a hacer con todo este plástico que ha proporcionado un bienestar a la sociedad, pero cómo vamos a poder eliminar todos los residuos que hemos provocado y que estamos aumentando. Efectivamente, se piensa desde hace unos años, hace 3 o 4 años empezamos a tomar conciencia de todo este problema. ¿Y qué pasa? Que hay un cierto tipo de posibilidades de reciclar, pero no reciclamos más o menos que un 8 a un 10% de todo lo que producimos. Algunas partes de este plástico también se reutilizan para reconstruir o reformar otro tipo de materias, pero una gran mayoría, como ven ustedes aquí, va a la basura, y esa basura es justamente nuestros océanos y nuestra tierra. Por lo tanto, hay que buscar soluciones y encontrar soluciones que la naturaleza nos proporciona. Y es muy simple, porque si miramos a nuestro alrededor, yo creo que tenemos la mayoría de las soluciones en la mano. Simplemente hay que observar un poquito. Y aquí les presento en esta diapositiva una de las bacterias que más produce la celulosa, que es una bacteria acética, es decir, una bacteria que produce el ácido acético, es decir, el vinagre. Esta bacteria no está solamente implicada en la producción de vinagre, como vemos aquí exactamente, o en el té kombucha que todos tomamos probablemente, seguramente muchas veces, o una vitamina C que todos estamos tomando, pero también en el cacao. Está implicada en la producción, en las fermentaciones para obtener el cacao, y lo que vamos hoy a retener principalmente es la producción de biocelulosa. Esta bacteria la hemos aislado, se encuentra en la naturaleza, pero nosotros hemos aislado una a partir de un vinagre de vino que tiene unas características particulares. La característica más particular es una gran producción de biocelulosa, de celulosa degradable, como pueden ustedes observar aquí en esta parte de la derecha, arriba en la diapositiva que les estoy enseñando. Todas estas fibras es la celulosa que está producida por estas bacterias que ven aquí, que son las bacterias acéticas, o las bacterias que producen el vinagre. Esta bacteria
Es gramo negativo, es una familia acetobacteriáceas que, en fin, todos conocen, o tampoco les voy a aprender o enseñar muchas cosas más. Es aerobia estricta, necesita aire. Por lo tanto, en la naturaleza y en las condiciones de laboratorio de producción, la celulosa que produce sirve a la bacteria para flotar y a tomar el aire y el oxígeno necesario que necesita para poder producir la energía suficiente. Es su hábitat principal en naturaleza se encuentra en las frutas, en las flores y en todo tipo de vegetales, en las uvas y todas estas cosas, frutos que podemos encontrar en la naturaleza. Esta bacteria que hemos aislado es muy resistente al ácido acético, es decir, que ella produce ácido acético, pero resiste a unas cantidades superiores a 18-20% de ácido acético. Esto es muy elevado y es una de las condiciones que las industrias habían pedido para poder trabajar con las bacterias acéticas, producir vinagre de alto grado acético para poder después diluirlo y utilizarlo a nivel de conservas y otro tipo, pero con una dilución más elevada, porque no se puede utilizar un vinagre de más de 4 a 5 grados, y si se obtiene a 20 o 15 o 20%, entonces automáticamente hay un beneficio evidentemente para todas aquellas productoras. Y es, como he dicho antes, la producción más elevada de la celulosa, que es la partícula, o sea, el polímero que nos va a interesar hoy en día. La biocelulosa, ¿qué es la biocelulosa? La biocelulosa es muy simple, es exactamente la misma estructura que la celulosa bacteriana, que la celulosa que encontramos a partir de los árboles. Es producida principalmente, como ya lo he dicho una vez, es producida principalmente por las bacterias acéticas, las bacterias que producen el ácido acético. También es producida por agrobacterio, por ejemplo, o por por los rhizobium también pueden producir, pero las cantidades son menores. Y esta celulosa, de cualquier fuente que provenga, es un polímero, o sea, vegetal o bien bacteriana, es un polímero que está formado por residuos de glucosa que están unidos entre ellos por enlaces covalentes de unos enlaces de 1 o 4, poco importa exactamente cómo se llaman, pero en fin, se llaman enlaces beta 1, 4, y como ven aquí en la diapositiva, forman esta especie de fibras, una detrás de otra, son eslabones de una cadena, y aquí podemos observar la producción de estas fibras de celulosa, como lo pueden ver aquí, que van a formar una red tridimensional. Estas fibras se van a condensar entre ellas y a formar exactamente una estructura tridimensional con una cierta cantidad de porosidad que va a permitir exactamente pasar el oxígeno o el aire a través cuando las bacterias lo necesitan, y al mismo tiempo esta celulosa va a proteger a la bacteria para que otros microorganismos no puedan invadir el medio en el cual ella se está desarrollando. O sea que tiene toda una serie de funciones y de particularidades específicas naturalmente para la bacteria ella misma. ¿Y cómo se produce en el laboratorio o a nivel semi-industrial? Porque ya hablaremos después un poquito del problema que tenemos, es llegar a una producción en gran cantidad. Hay dos métodos principales para la producción de celulosa. Uno que es el método estático, que es la acumulación de una capa más o menos espesa, una película que se va a formar entre el aire y el medio de cultivo, y es lo que da, que ven ustedes aquí, esta especie de membrana a partir de simplemente este recipiente que hemos podido sacar esta membrana, y después de lavarla y pasarla por un cierto número de procesos de purificación, pues llegamos a obtener una celulosa que es completamente transparente y translúcida. Esto va a ser muy importante para las aplicaciones que le vamos a dar más tarde. Y hay otro tipo de cultivo, el cultivo agitado, como lo ven aquí en este pequeño fermentador de laboratorio. Este tipo de fibras, evidentemente que no es el mismo tipo, la calidad es la misma, la formación es la misma, la estructura es la misma, simplemente que en vez de encontrarlo sobre este tipo de forma de membranas que se adaptan exactamente
al recipiente en el cual se están produciendo, pues aquí son una especie de bolas o de pelotas que después se pueden utilizar en otro tipo de tratamientos o en otro tipo de empleo para los diferentes tipos de utilización que se puede utilizar. Esta, ustedes probablemente la conocen tal vez mejor que yo, porque es un producto que se utiliza como postre en Filipinas y se llama nata de coco. Y es exactamente este tipo de película que se forma cuando se utiliza como medio de cultivo simplemente el agua de coco y se obtiene este producto que en Filipinas es un postre y en Asia en realidad utilizado para los banquetes que se dan y se llama nata de coco, que probablemente ustedes lo conocen también muy bien. ¿Cómo procedemos para poder producirla? Como ya he dicho, uno de los problemas mayores es llegar a una producción elevada y poder automatizar la producción de biocelulosa. En primer lugar, empezamos aislando una bacteria, que es la que hemos aislado nosotros en nuestro laboratorio, con el fin de que esta bacteria tenga una característica simple de producir el máximo de celulosa posible. Se hace después una cultura intermedia para activarla. Aquí tenemos un medio sólido de aislamiento y aquí tenemos un medio líquido para poder activarla en este pasaje. Y después a partir de ahí se va a inocular un recipiente, en este caso es este tipo de recipiente que utilizamos en el laboratorio para poder producirla. El medio de cultivo va a variar enormemente. En principio, en el laboratorio se utiliza un medio de cultivo que es controlado, o sea, completamente controlado. Quiere decir que es sintético, en el cual la principal fuente de carbono es el glucosa, pero puede ser cualquier otro tipo de azúcar que permita justamente poder fabricar la celulosa, como vamos a ver dentro de unos momentos. A partir de aquí, que más o menos dura 6 o 7 días esta producción, va a salir este tipo de membrana, como lo ven ustedes aquí, y aquí una serie de purificaciones y de tratamientos simples, sin ninguna actividad química, pues se va a obtener, como ven aquí, un tipo de membrana que es totalmente transparente o translúcido en ciertos casos, y es la membrana que está húmeda, aún contiene una cantidad de agua suficiente. Y si miramos al microscopio electrónico, pues vemos todas estas fibras, algunas que están en paralelo, otras que están totalmente antiparalelas, pero formando así una estructura tridimensional. Podemos también secarla, lo cual da una hoja de papel, exactamente una hoja de papel en la cual se puede escribir, se puede hacer toda una serie de operaciones. Y la estructura, como ven, es un poquito diferente, no tiene lo mismo que ver que aquí. Aquí es el estado, digamos, natural, y aquí es una vez que se ha secado, que se ha procesado, pues tiene toda una serie de estructuras un poquito diferentes, pero siempre con esta cantidad de poros que pueden ver aquí, que son los que permiten el paso o el intercambio de gases a través para que la bacteria pueda poder continuar a ser utilizada. Y nosotros en el laboratorio lo que hemos tratado de hacer ha sido una especie de máquina automática que produzca sin apenas intervención humana pues la misma cantidad de celulosa que tenemos aquí en este recipiente. Es una máquina semiautomática con inyectores y una máquina simple, un prototipo que nos permitía producir la celulosa de una forma automática, porque hasta ahora la mayoría de la producción, que es poca a nivel mundial de la producción de biocelulosa, pues se hace la mayoría de las veces manualmente utilizando un tipo de recipientes más o menos como este para poder llegar a producirla. Y lo que es interesante y es necesario de hacer para poder producir grandes cantidades es llegar a una automatización de la producción de celulosa. Por eso es necesario también inversiones de gran tipo para poder llegar a construir máquinas esenciales y necesarias para llevar este tipo de producción.
Desde el punto de vista sintético, cómo las bacterias sintetizan a nivel metabólico, la ruta metabólica que va a utilizar es también muy simple. La glucosa que está en el medio ambiente, o sea, en el medio en el cual la bacteria se está desarrollando, va a penetrar al interior de la célula a través de estos poros de la membrana, y esta glucosa va a ser transformada por una serie de 4 reacciones diferentes, todas evidentemente con la ayuda de enzimas específicas. La glucosa va a ser transformada en glucosa 6-fosfato, en fin, no vamos a entrar tampoco en los detalles de todo este tipo de modificaciones de esta ruta metabólica que utiliza, y va a ser transformada en un complejo, una proteína, no una proteína, sino un polímero particular que a través de esta proteína compleja, que es la proteína, es la proteína que va a sintetizar verdaderamente y a cristalizar la celulosa que se está formando al interior de la célula, para poder secretarla al exterior, que sea segregada al exterior en el medio ambiente, formando microfibras primero, después fibras grandes, y son las fibras que ustedes van a poder observar aquí. Y ven cómo la bacteria, por ejemplo, si cogemos esta, está haciendo un par de fibras aquí por este lado para estar produciendo, y estas fibras unidas entre ellas, como hemos dicho antes, por enlaces de hidrógeno asociadas entre ellas y cristalizadas, van a formar esta estructura tridimensional que va a ser muy útil para el futuro de utilización en biotecnología. Una producción, aquí como podemos observar, una macroproducción, si ustedes quieren, de un recipiente de 2 metros cuadrados de superficie, automáticamente obtenemos una especie de piel de este color, porque es el color que tiene el líquido, el medio de cultivo, y una vez que está procesada, lavada, pues nos da automáticamente una membrana que es completamente transparente y se puede utilizar en todo tipo de secada, por ejemplo, para hacer papel, y ya veremos dentro de un momento las opciones que nos va a dar para poder determinar dónde y cómo queremos emplearla, pero los modos, las posibilidades que nos da la celulosa son extremadamente enormes. Y si miramos esta estructura que tenemos aquí al microscopio electrónico, pues vemos las fibras como están aquí paralelas, unas con otras y otras intermediarias, en fin, formando esta estructura tridimensional, que es lo que nos va a permitir poder realizar toda una serie de productos en un futuro. Como les he dicho antes, no solamente se produce con medios sintéticos, es decir, a base de glucosa, de agua y toda una serie de nutrientes, pero también se puede producir, como vemos aquí en esta diapositiva, a partir de un zumo de mango, es decir, de recuperar los residuos de fruta haciendo un zumo después, y se puede utilizar, y ven que las estructuras no cambian, son exactamente las mismas si utilizamos un zumo de mango, por ejemplo, o de naranja, que son las naranjas que iban a tirar, o las piñas que se van a tirar, que no son utilizables para la comestibles, se pueden utilizar como medio de cultivo. Por lo tanto, es una producción que es sostenible y que recupera todos los productos que se pueden reutilizar, o sea que es verdaderamente un sistema. Estas bacterias producen con una afinidad y con una facilidad enorme lo que les pide la naturaleza para poder protegerse de los otros microorganismos y llevar a cabo pues, su función, que es producir de la celulosa y transformar el azúcar también en ácido acético. O sea, son las dos mayores opciones, porque es una bacteria que tiene una multiplicidad de funciones y que puede utilizar rutas metabólicas totalmente diferentes y producir productos metabolitos completamente diferentes según lo que le pidamos que haga. Es verdaderamente algo muy fantástico que se puede utilizar. Esta celulosa, la misma estructura que la celulosa desde el punto de vista
químico que la celulosa que se obtiene a partir de los vegetales tiene unas ciertas propiedades intrínsecas. Una de ellas, que es muy importante, es transparente, como pueden verlo aquí o aquí. Es 100% biodegradable y 100% biocompatible con las células humanas o con las células animales. Por lo tanto, se puede utilizar en toda una serie de producción, por ejemplo, de cartílagos, de vasos sanguíneos, en fin, en una serie de implicaciones que se están haciendo y tratando de producir actualmente en el mercado. Evidentemente estamos hablando con una materia que es viva. La producción de la celulosa por estas bacterias puede efectivamente modificarse. Hay días que se produce más, como nosotros también, hay días que estamos mejor que otros días y vamos a producir o trabajar mejor. Pero las bacterias hacen exactamente lo mismo, pero se tiene una posibilidad que podemos modificarlas genéticamente y adaptarlas, si queremos, a producir cierto tipo de metabolitos y no otros. Evidentemente que las fibras, como hemos dicho, son muy finas y van a formar estas estructuras tridimensionales. Es una celulosa que tiene unas propiedades mecánicas importantes porque se puede estirar, no se rompe, y tiene toda una serie de cualidades, propiedades físicas y bioquímicas que pueden ser empleadas más tarde según el tipo de lo que queremos hacer. Evidentemente que, como hemos dicho antes y hemos visto, son cadenas de glucosa juntas, tiene una capacidad o una superficie de modificación química enorme, por lo tanto le podemos añadir y agregar toda una serie de otros componentes para poder estructurar o utilizarla en cierto tipo de productos. Podemos añadirle un antibiótico, que es reversible o irreversible. Podemos añadirle toda una serie de otro tipo de productos que, por ejemplo, para evitar la contaminación de la carne, por ejemplo, cuando hacemos un envasado de carne en este tipo de celulosa, se le puede añadir unos conservantes particulares que no van a pasar, que van a quedar directamente unidos a la celulosa y no van a pasar al alimento en sí. O sea que tiene una gran capacidad de utilización. Otra propiedad muy importante es que es completamente pura. Con esto quiero decir que está completamente libre de todos los contaminantes que observamos en la celulosa vegetal. No tiene lignina, no tiene hemicelulosa, no tiene pectina, es pura. Por lo tanto, evidentemente, no necesitamos utilizar todos los procesos químicos para purificarla como se utilizan para la purificación o la obtención de celulosa vegetal. Y esa celulosa vegetal no será tan pura como la celulosa que obtenemos a partir de este tipo de bacterias. Y después, evidentemente, podemos utilizarla en toda una serie, como acabo de decir, al nivel de la salud. Se puede utilizar en el sistema médico, se puede utilizar en la cosmética, se utiliza también, de esto hace muchísimo tiempo, que se utiliza para los acústicos, para todo lo que es Sony la que ha utilizado y que utiliza para tener unos altavoces de alta calidad, utiliza la celulosa bacteriana para poder hacer estas membranas que tienen un cierto tipo de vibración debido a sus propiedades químicas y físicas. Se puede utilizar en los alimentos para agregar los alimentos, o se puede utilizar en textil. Hay una serie de parte de trabajo que se está utilizando el papel industrial. En las industrias textiles y también se puede hacer papel específico, evidentemente, para cierto tipo de documentos bien particulares. La escritura se mantiene años y años, no hay problemas de que se vaya a borrar lo que se escribe encima, o para hacer simplemente diplomas para sus estudiantes en la universidad, en fin, para toda una serie de cosas. Y uno de los problemas que más me ha preocupado y en el cual estamos trabajando aún actualmente
es utilizar la celulosa para apósitos. Estos apósitos tienen una mayor calidad que los apósitos actuales porque primeramente es transparente, lo cual significa que yo no necesito cambiar el apósito cada semana o cada día, puesto que yo veo cómo la herida va a evolucionar, cómo está evolucionando. Segundo, tiene una cantidad de poros, una porosidad específica que permite el pasaje del oxígeno, si es necesario, para que las células que están en la herida puedan generarse y que necesitan oxígeno para poder producir energía. Y también este impide, la porosidad es tan pequeña que impide que haya unos microorganismos o bacterias que vengan a infectar o a sobreinfectar mi herida en ese momento que está ocupando. Por lo tanto, este tipo de apósitos en regla general se utilizan se pueden utilizar, o se están utilizando, empezando a utilizar para los quemados, las quemaduras del cuerpo, porque también se adaptan a todo tipo de quemadura. Absorbe el exudá producido por las heridas, o sea que es una capacidad de absorción enorme, como está marcado aquí, capacidad de absorción del 90% aproximadamente. Y además se le pueden añadir, como he dicho antes, toda una serie de productos, antibióticos o calmantes o simplemente factores para poder generar rápidamente que las células de la herida, del músculo donde esté, puedan crecer y desarrollarse y cerrar esa herida. O sea que tiene toda una serie de capacidades que se pueden utilizar, intrínsecas, que se pueden utilizar para diferentes tipos. Aquí tenemos una serie de opciones que se pueden utilizar y estoy aquí con esto, con los tipos de apósitos, estoy trabajando, una de las empresas multinacionales se ha interesado en este proyecto y estamos trabajando en ello para poder llevar, si algún día se lleva a cabo, apósitos de este tipo para las grandes quemaduras, los quemados y sobre todo también para las heridas crónicas de los diabetes y todas estas personas que tienen problemas de cicatrización. Esto es una parte de las propiedades que tiene la celulosa bacteriana, que no tiene la celulosa vegetal. Aparte de que la celulosa vegetal hay toda una serie de procesos que nos van a implicar la utilización de productos químicos y lo cual automáticamente estamos contaminando otra vez el medio ambiente. Esta diapositiva simplemente hace un pequeño resumen del espesor de las fibras. Esto ya es la fibra en sí, no es la microfibra, sino que son las fibras ya una vez que están asociadas entre ellas, que 3 a 20 micrómetros de diámetro, una capacidad de retención de agua que ya hemos hablado antes del 90%, absorción del exudá, por ejemplo, en las heridas, que no se puede quemar, resiste hasta 350 grados de temperatura sin ninguna, tiene una capacidad de extensión de 128, en fin, poco importan las cifras, pero tiene una capacidad enorme de poder ser utilizada en diferentes campos de biotecnología, medicina y campos simplemente como los envasados para los alimentos que nos permiten tanto problemas hoy en día con los envasados que tenemos de alimentos que tenemos que tirar y después no somos capaces aún totalmente de reciclarlos. Aquí hago simplemente una comparación entre la celulosa bacteriana, el algodón, el textil, la madera, en fin, toda una serie de diferentes productos que he cogido así y ven que la celulosa está aquí al 98-99% pura y aquí las diferentes partes, 95, 73, etcétera, 78. La hemicelulosa, que son los contaminantes principales de la celulosa que vamos a extraer a partir de los vegetales, aquí en principio no tenemos absolutamente nada, estamos hablando de una celulosa, biocelulosa como yo la llamo, completamente pura. Aquí, como ven, hay una serie de contaminantes que están unidos a la celulosa, aparte de cortar árboles, aparte de, para poder extraerla, tener toda una serie de
problemas desde el punto de vista químico, tratamientos químicos que van a contaminar, pues tenemos una celulosa que es completamente pura. Otra comparación simple, la celulosa vegetal, evidentemente que está industrializada completamente, una producción que es barata, no es muy cara, pero que contamina enormemente, es también biodegradable, efectivamente, tenemos una serie de inconvenientes, no es no ecológica. Primeramente se cortan toda una serie de árboles para poder llegar a este tipo de celulosa. La purificación utiliza una serie de productos químicos los cuales van a contaminar. No es pura, con un exceso de contaminantes. Sin embargo, la celulosa bacteriana es una producción ecológica, sostenible. La purificación es totalmente ecológica, no utiliza más que agua en principio y ácido acético, que son lo que producen las células ellas mismas. Excelentes propiedades físicas, como hemos visto hace unos momentos, es completamente pura, biocompatible, biodegradable, transparente, no tóxica y una retención de líquidos, como hemos hablado antes. ¿Cuáles son los inconvenientes actuales? Es que exista una posibilidad de restos de bacterias en las células. No han visto ninguno, pero efectivamente las bacterias están unidas a esa celulosa y hay que quitarlas. En ciertos casos puede quedar un cierto número de bacterias, pero efectivamente son bacterias que no son patógenas, o sea que no van a producir ningún tipo de enfermedad directamente a los humanos o a los animales. Se utiliza mucho en el caso de los caballos, por ejemplo, para las heridas que tienen. La producción actualmente escala, porque se hace todo más o menos manual. En mi laboratorio empezamos a crear una máquina automatizada un poquito, un prototipo que funciona, pero evidentemente no funciona a un nivel aún industrial, y la industrialización automatizada que no existe de momento por lo que yo sé y lo que podemos saber actualmente de toda la literatura que existe en el mercado. Pues finalmente, este material de envasados convencional que hemos hablado al principio, base de polímeros y de petroquímicos, tiene una cantidad de efectos que son completamente nocivos sobre el medio ambiente y el bienestar de los seres humanos, bien que se hayan creado y producido para facilitar a la sociedad la vida, en realidad. Pero como he dicho ya antes, poco hemos pensado en cómo vamos a eliminar esos residuos que estamos produciendo. Por lo tanto, es necesario encontrar una alternativa ecológica y sostenible para reducir o tratar de eliminar estos problemas mayores de contaminación. Yo propongo que la celulosa bacteriana es un polisacárido extracelular que es producido por microorganismos, bacterias no patógenas, como acabamos de ver. Es una excelente alternativa al material plástico de los envases y, por ejemplo, para los alimentos, que sería, y también es un excelente polímero que se puede utilizar para los apósitos, entre otras cosas. Hay un montón de aplicaciones que se pueden hacer. Y también, como hemos dicho antes, va a impedir la contaminación de los alimentos y va a permitir una prolongada durabilidad, o sea que se puede utilizar, por ejemplo, para que los frutos de los bosques, por ejemplo, fresas o frambuesas, no se oxiden tan rápidamente, no se contaminen por los hongos, etcétera. En fin, toda una serie de aplicaciones que podemos comentar a lo largo de la discusión que podemos tener y de las preguntas que existen. Por último, les quiero simplemente, espero que funcione, que vean cómo esa bacteria funciona y cómo produce las células, las fibras de celulosa. Es una máquina de producción. Aquí tenemos una bacteria que está produciendo celulosa. Ven aquí en la fibra que está saliendo, aquí la tienen mejor. Es esta parte, aquí tenemos la bacteria y la fibra que está simplemente marcada con un colorante específico y nos permite ver cómo esa fibra va a ser prolongada directamente cada vez. Evidentemente que otras bacterias están produciendo un montón de fibras al lado y todas esas fibras se van a asociar para dar la estructura tridimensional que ya hemos visto al microscopio electrónico antes. Y ven aquí, esto parece una máquina de tejer
en realidad se está haciendo la fibra para un lado y para otro, como pueden ver ustedes aquí con este tipo de imágenes que nos muestra la fantástica producción y la fantástica naturaleza que nos ofrece lo que tenemos delante de nuestros ojos, que podemos utilizar sin tratar de utilizar plásticos y otro tipo de materias que después no sabemos qué hacer con ellos, por ejemplo. Y aquí verán como una bacteria que se está dividiendo, se está separando, multiplicando, van a dar 2 bacterias y seguimos con la producción de la fibra. O sea que está haciendo 2 trabajos simultáneamente, está reproduciéndose y al mismo tiempo continúa produciendo la célula, la fibra. Aquí ven cómo la fibra crece. Si yo pongo aquí, ven automáticamente cómo se alarga el hilo que está produciendo esta bacteria. En fin, esto es una maravilla de la naturaleza que nos podemos visualizar a causa de con todos estos medios microscópicos que tenemos a nuestra disposición. Y terminamos aquí con la producción simplemente para mostrarles en un medio, este es un medio sólido, es una gelatina simplemente, y la bacteria aquí apenas puede respirar porque se está pegando al medio y sigue produciendo. En un momento dado, evidentemente, que esta bacteria va a morir porque no tiene oxígeno suficiente y va a parar de producir. O sea que se ve la necesidad que necesita oxígeno para poder crear la energía suficiente para poder producir las fibras de biocelulosa. ¿Ves? Aquí ya se han parado de moverse, lo cual quiere decir que se han muerto, pero tenemos aquí la fibra que se ve cómo la están haciendo y esta bacteria dentro de unos segundos también va a parar de producir. Esto es más o menos todo lo que quería decirles, simplemente darle las gracias por su atención y espero que tengan preguntas. Aquí vemos simplemente una hoja de papel, que es de biocelulosa, pero está seca, es como si fuera una hoja de papel, en la cual se puede escribir y hacer todo tipo de filigranas. Y aquí estamos hablando de mi mano, sé que no las ven, pero son estas, en la cual se pueden utilizar como apósitos, se adhieren a todo tipo de formas y a todo tipo de heridas grandes o pequeñas según lo que tenemos que tener. Muchas gracias por su atención y espero que se hayan complacido con esta pequeña charla que hemos tenido juntos. Gracias. Listo, buenísimo. Gracias. Gracias, Francisco, por tu brillante presentación y sobre todo, bueno, felicitarte porque es pasar de una investigación básica que a veces hacemos o muy fundamental que hacemos en las universidades a algo más aplicado y que dé solución tangible a problemas reales, ¿no? Como en este caso, la producción de la celulosa bacteriana, que como tú lo has comentado, dado sus múltiples bondades, cómo nos puede ayudar como un nanomaterial compatible y que, bueno, de hecho se está manejando ahora en el tema de, podríamos manejar de tecnologías de remediación emergente. Yo te agradezco mucho por ese ímpetu de haber compartido con nosotros semejantes hallazgos, éxitos en el proyecto que vas emprendiendo en la Unión Europea para que esto llegue a una escala mayor y en algún momento, cierto, estemos utilizando este tipo de celulosa en los apósitos de pronto de todos los países. Bien, entonces vamos a dar paso a las preguntas por parte de la sala, por favor. Los que tuvieran preguntas pueden levantar la manito y lanzar su pregunta. Alguien de la sala que quiera preguntar, o de pronto si tiene inconveniente con el audio puede... Ah, Angie. Angie, a ver, un momentito. Angie. Disculpe, buenos días. Más o menos dijo que la producción o la elaboración para hacer este tipo de bioremediación era un poco cara por el momento. Más o menos en cuánto en dólares, si se pudiera, sería un costo aproximado para uno de estos opósitos. Sí, gracias por su pregunta, que es efectivamente muy interesante. A nivel actual, la producción es manual, la mayoría de las veces, un poco automatizada en nuestro laboratorio. Estamos hablando de
un precio más o menos de 1.500 a 2.000 dólares el metro cuadrado. Eso es lo que simplemente utilizando productos sintéticos, es decir, utilizando glucosa comercializada que se compra y añadiendo cierto tipo de nutrientes como nitrógeno y otros medios sintéticos. Si se utiliza zumos de frutas, automáticamente el precio va a disminuir de un cuarto o más, va a ser mucho más agradable poder producirla. Pero el problema no es el coste, porque si se automatiza, el coste va a ser mínimo, va a ser muy poco, porque se van a utilizar casi siempre o siempre que sea posible medios de cultivo naturales, es decir, de fruta o de otro tipo, de todo tipo de fruta se puede utilizar como medio de cultivo. Por lo tanto, la producción será menos costosa. Otro problema a nivel de la producción es el tiempo, porque evidentemente estamos hablando de una materia viva, lo cual quiere decir que la bacteria no produce como uno quiere, sino produce lo que puede producir. Y si en el medio de cultivo se añaden más cantidad de bacterias, porque podríamos pensar, ok, vamos a concentrar el número de bacterias en el medio de cultivo, vamos a añadir más y vamos a producir más. No, no es verdad. Por el hecho de que evidentemente en la sala o donde ustedes estén sentados, si tienen al lado suyo mucha gente, pues eso va a ser muy complicado de estar sentados y agradablemente sentados y poder trabajar. Por lo tanto, se necesita una cierta cantidad, como todos lo saben, máxima y mínima para la producción. Ese es el mayor problema. Por eso se trata de modificar la bacteria o de aislar, como hemos nosotros aislado una bacteria que produce el máximo posible, o sea que automáticamente en el medio de cultivo, en cuanto ve la glucosa, la ruta metabólica que va a desarrollar es la producción de celulosa y no la producción de vinagre, o sea, de ácido acético, porque esa es su característica principal de este tipo de bacterias. Pues es lo que se trata de hacer de un punto de vista genético o molecular, llegar a cabo que una bacteria, en el momento que le pones en medio de cultivo un azúcar cualquiera, vaya a utilizar la ruta metabólica que hemos visto antes para poder producir la celulosa y no dispersarse en otro tipo de metabolitos que puede producir. Evidentemente, cuando empezamos, esta bacteria necesita, como todos, energía. La energía la obtiene a partir de glucosa. La primera etapa en el ciclo metabólico lo que va a hacer es producir energía. Va a utilizar el ciclo que se llama ciclo de Krebs, que todos conocen, para poder producir energía suficiente para después utilizar la glucosa restante para poder producir, sintetizar la biocelulosa. Genial, gracias por... Espero que haya contestado a su pregunta. Listo, tenemos otra pregunta de Gabriel. Adelante, Gabriel. Buenos días con toda la sala. Buenos días, doctor Barja. Mi consulta iba más relacionada a que si estas bacterias se pueden implementar en el tratamiento de aguas. Sabemos que los recursos hídricos, especialmente en nuestro país, requieren y necesitan de un cierto tratamiento para poder tener una mejor calidad. En este caso, ¿qué tan viable es emplear estas bacterias en el tratamiento de aguas residuales, ya sean domésticas o industriales? Se puede utilizar, yo diría que las bacterias en sí, en medio de agua solo, no van a poder producir celulosa porque no tienen suficientemente cantidad de nutrientes específicos para producir la biocelulosa. Lo que se puede utilizar y que se utiliza, se está poniendo a punto, son filtros específicos que van a poder absorber pues, microorganismos o otro tipo de contaminantes que se encuentren en el agua o si hay una marea de petróleo, por ejemplo, también, como tiene la capacidad de absorción aproximadamente del 80-90%, va a poder absorber utilizándolo como si fuera una capa. Lo que yo no sé, que nunca he tratado de hacer, es producir la biocelulosa inoculando directamente en el agua las bacterias.
Eso nunca lo he hecho y podré hacerlo, pero yo creo que en principio no van a poder producir porque no tienen suficientemente nutrientes para ello, excepto si se le añade un poco de glucosa, entonces sí que podrán hacerlo. Al mismo tiempo también van a producir vinagre, eso es más fácil que lo produzcan, y el ácido acético es antimicrobiano conocido, o sea que se puede utilizar como desinfectante. Pero lo que yo propongo en este caso de particular es que ya hablamos de este tipo también para metales en sus minas que tienen ustedes por ahí, creo entender. Cuando estuvo aquí uno de sus estudiantes en mi laboratorio durante un par de años, para poder recuperar los metales pesados. Eso es una opción también que se puede utilizar para eso. Evidentemente que hay que hacer experimentos y como científico yo no puedo decir que va a funcionar o no. Es posible que funcione, pero siempre hay que hacer la experimentación antes. Y Enrique, que fue el estudiante que estuvo aquí, ha trabajado un poquito en eso para poder biorremediar cierto tipo de metales que existen también en la producción de minas. No sé si he contestado suficientemente claro a su pregunta. ¿Sí? Sí, nos escribe en el chat, nos dice que sí. Sí, doctor, muchas gracias. Nos dice. Excelente, gracias, Gabriel. ¿Alguna pregunta más en la sala, por favor? Listo, parece que la exposición ha quedado bastante clara, doctor. Ah, y hay una pregunta. Enrique. Justo, a ver, vamos con Enrique. Adelante. Sí, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches allá, Francisco, en Hola, Suiza. Enrique. ¿Cómo estás? Bien, Bien, ¿y tú? gracias. Bien, bien. Gracias por la mención también que hiciste. Tenía una pregunta con respecto a la producción, a la productividad de la celulosa. Nos has comentado, por ejemplo, que cuando se utiliza, por ejemplo, zumo De de naranja, fruta, de plátano, de ajá, plátanos, de cualquier tipo. la producción, el costo de producción disminuye, lo cual me ha llenado de cierta esperanza, ya que el país, el Perú, como sabes, es un país emergente y que tiene una industria alimentaria que está creciendo. Y tenemos sobre todo bastante producción de frutas, entre ellos de varios frutos, ¿no? Como cítricos, tenemos palta, arándano, etcétera, procesamiento de café, inclusive en la región de Junín, donde está ubicada la universidad, tiene una zona selva donde hay inclusive frutos exóticos. Entonces, en ese caso me gustaría saber qué tan factible sería, por ejemplo, implantar o, digamos, implementar, mejor dicho, una industria productora de biocelulosa en un país como Perú. Es ¿Qué potencial tendría? potencial yo creo que enorme. O sea, yo, en fin, yo como español y de una parte de España que produce muchos cítricos, sobre todo naranjas en Valencia, mi primera idea fue tratar de ver si podíamos producir biocelulosa a partir de zumos de naranjas, porque hay un montón de naranjas que se tiran todos los días, o sea, toneladas y toneladas para poder reutilizar ese material. Y efectivamente, o sea, que no hay ningún problema de utilización, simplemente que hay que montar la empresa o la industria y a partir de ahí pues puedes hacer no solamente la biocelulosa, sino producción de vinagre. Y ese vinagre puedes utilizarlo para desinfectante, en fin, para desinfectar los frutos que se producen también. Se está utilizando actualmente aquí ahora en este proyecto europeo que ha comentado Elizabeth. Estoy haciendo justamente vinagre como desinfectante para tratar una vez la fruta recogida. O sea, posibilidades enormes las hay. El único problema que yo veo que he encontrado hasta ahora es poder encontrar un inversor o varios que crean en el proyecto, como yo creo, y llevarlo a cabo adelante. Y en un par de meses o 4 o 5 meses la producción se puede poner en ruta.
y con una inversión que tampoco es muy grande, porque finalmente estuve, como tú sabes, yo creo, en China hace un par de años, en una producción de biocelulosa para utilización de alimentos, como alimento, porque es un prebiótico importante, y lo utilizan en China, lo utilizan haciendo yogurts, por ejemplo, o haciendo helados, en fin, hay una serie de productos en los cuales añaden la biocelulosa. Y allí es una producción totalmente manual. Evidentemente estamos hablando de un país como China, en el cual la mano de obra es mucho más barata que en Europa. Yo no sé cómo está la mano de obra en tu país, pero la gente es todo manual lo que se produce y producen toneladas al año de ese producto para utilizarlo después en pasteles, en fin, en toda una serie de productos que lo van a poner. No olvidemos que la biocelulosa es glucosa, o sea, que es azúcar al final. O sea, que al gusto es dulce. En fin, yo como celulosa sin ningún problema y sin ninguna particularidad. Se pueden hacer en un país como el vuestro, donde hay opciones de frutas, o sea, de obtener el azúcar a partir de desechos o residuos frutales. Yo creo que con poca inversión se puede crear este tipo de producción sostenible al final, y es muy importante para un país como Perú, o como también estábamos hablando de África hace poco, poder producir este tipo de ingredientes, o sea, de materia que es totalmente sostenible y que respeta el medio ambiente, y al mismo tiempo pues se utilizan pues esos productos que no van a ser utilizados. Como tú sabes, yo aquí hice vinagre a partir de un par de toneladas de mangos que vinieron del Perú, que ya no se podían utilizar, y aquí el comercio, el distribuidor que los utiliza, pues los tiraba y me los trajo a mí a un laboratorio que tenía para poder producir vinagre, y hicimos vinagre a partir de mango, o sea que se puede, y ese mango se puede utilizar como medio de cultivo para la producción de biocelulosa. Está claro que sin ningún problema, yo si encuentras inversores en tu país o en otro, yo estoy dispuesto a desplazarme un par de meses o 3 para poner a punto la producción de biocelulosa con las materias acéticas a partir de medio de cultivo frutales. Es el medio ambiente de ellas, en realidad. Sí, claro, es cierto, hay mucho potencial, pienso yo también aquí en el Perú. Sería cuestión de quizás buscar los inversores, quizás la universidad también, quizás Elizabeth está interesada y podemos emprender un proyecto ya mirando quizás un poco más hacia el futuro con respecto a la biocelulosa. Yo Sí, estoy a vuestra disposición, o sea, sobre sí, todo sí, ahora que Francis. estoy jubilado, o sea, estoy en el momento de júbilo, en el momento de que disfruto de la investigación. Gracias, gracias Francisco, Enrique. Sí, efectivamente, parte de la experiencia enriquecedora que nos dan las conferencias es, primero, compartir la experiencia que tienen nuestros ponentes. Por el otro lado, pero también las redes de colaboración que se van tendiendo. Y efectivamente pueden surgir colaboraciones que podemos presentar, ¿no? Incluso con CONCITEC, con Fondesit, porque ya tenemos experiencia en hacer investigación con colaboraciones entre otras universidades y también con financiamiento de instituciones que se dedican a la ciencia y a la tecnología. Entonces, por ahí quedan abiertas las puertas. Buenísimo. Yo Listo. siempre he considerado la investigación fundamental como básica y necesaria y útil, pero también he considerado que ciertos laboratorios tienen que estar en el medio de la producción industrial y pasar ese saber y esos conocimientos a la sociedad para poder utilizarlos, porque finalmente estamos hablando de fondos públicos que nos permiten investigar, que nos permiten formarnos, y al final devolvemos a la sociedad, pues eso, haciendo una transferencia del saber hacia la industria para poder utilizarla en el futuro más próximo y que sea útil a la sociedad. Yo creo que es una parte que yo predico aquí en la Universidad de Ginebra siempre, para que
haya esa interferencia y que como más o menos han comprendido aquí en general, porque tenemos una cultura un poco, como diría yo, que lleva comisiones para ver si podemos introducir tal cosa, o sea, mucho tiempo, mucha reflexión, y actualmente pues, se ha creado este hub que permite a ciertos investigadores como yo, que yo estuve, me acogieron allí durante 2 años, estos 2 últimos años he estado trabajando allí en el hub que propone pues, laboratorios, y yo llevé todo mi material y me dieron un premio por el proyecto, y con esa cantidad de dinero pues pude desarrollar un poquito más y presentar planes para los inversores para que pudieran venir si ser interesados, porque finalmente el problema, el fondo del problema son los fondos. El fondo del problema son los fondos. Gracias, gracias Francisco. Yo te agradezco mucho el tiempo que has compartido con nosotros, sobre todo tu experiencia, por la facilidad con la que la has podido transmitir. Agradezco también a todos los que nos acompañan en sala por el interés prestado en el tema. Estoy seguro que muchos nos vamos con varias reflexiones, pero quizá la principal de ellas, ¿no? Pasar de la investigación fundamental a la investigación más aplicada. Finalmente, ese también es propósito de la universidad, que nuestros estudiantes crean en su potencial para que generen impacto social positivo, no solo en nuestro país, sino donde estén. Y yo creo que eso es lo más importante. Buenísimo, gracias Francisco. Yo te Muchas envío gracias a todos. un fuerte abrazo peruano. Gracias a todos los que nos han acompañado. Nos vamos, nos vemos también con los que nos acompañan en sala. Nos vemos el día de mañana. Tenemos ya el cierre de las conferencias, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, les estamos dejando en el chat el enlace para la conferencia mañana, porque entiendo que algunos tienen un doble link. ¿Ya? Buenísimo. Listo. Gracias, Perfecto, Francisco. muchas Abrazo para gracias. ti y para Abrazo todos. para Se cuidan. todos. Chao, chao. Venga, un abrazo. Chao. Por favor, para los que siguen en sala, solamente recordar que el día de mañana tenemos conferencias en la mañana y en la tarde. En la mañana es con el PhD Martín Schettini. Él nos va a acompañar con el tema de economía y sociedad circular. Va a estar buenísimo. ¿Ya? Yo les recomiendo mucho, es de la Universidad de Utrecht. Y por la tarde cerramos con 2 exposiciones también vinculadas al tema de remediación de sitios contaminados, con 2 íconos, ¿no? En esta materia. A nivel de Alemania, Agín Constantín, y por Perú, el ingeniero ambiental Pavel Aquino. Entonces, no se pierdan mañana, ahí están los horarios y también los links. Se les ha compartido el link de la conferencia de la mañana y hacemos lo propio terminando la conferencia de la mañana para pasarles el link de la tarde. Listo, nos vemos. Abrazo a todos. Chao, chao.